Bueno, ¿qué debemos saber sobre las intoxicaciones? Que básicamente una intoxicación va a ser una situación de emergencia que se va a producir como consecuencia de que esto, de que un tóxico, un agente haya entrado en el organismo. ¿Y qué es lo que puede causar este agente? Pues me puede causar daño, me puede generar náuseas, vómitos, incluso me puede generar la muerte. Entonces, cualquier producto químico que vaya a producir una intoxicación, independientemente de la forma en la que vaya a entrar al organismo, igual va a ser peligrosa. No importa si entra por vía respiratoria, no importa si entra por vía digestiva, no importa si entra por vía tópica, incluso por yo agarrar algo, se puede llegar a absorber por mi piel. ¿Cuáles son las vías de entrada? Pues básicamente la ingestión, que es tragar por la comida o bebida, que tú has llegado a tragártelo. La inhalación, que está dado a través de las vías respiratorias, por ejemplo, el gas lacrimógeno, que podríamos tener en este punto. La absorción, que va a estar dada a través de la piel. Entonces, la absorción se puede dar mediante la piel. ¿Se puede absorber? Sí. ¿Tarda más? Sí, pero igual se puede absorber. O esta que es una entrada casi directa, que es la inyección. ¿Qué es lo que vas a hacer? Tú vas a meter la sustancia, ya sea a los tejidos o a la sangre. Entonces podemos tener intoxicación por drogas que las personas se meten de vía intravenosa. La primera que vamos a ver es la vía por ingestión, las intoxicaciones por ingestión. ¿Qué es lo que va a pasar? Yo he agarrado cualquier bebida, me bebí, por ejemplo, un detergente, o mi hijito se tomó unas pastillas que él pensaban que eran dulcecitos y se intoxicó. ¿Qué es lo que vamos a tener? Alteraciones digestivas, náuseas, vómitos, le va a doler la pancita muchísimo y puede haber diarrea. Puede llegar a haber alteraciones de la conciencia. Podemos estar medio adormilados, medio tontitos, o directamente va a estar inconsciente ese paciente. Entonces, si el paciente ya está entrando en una etapa de estar inconsciente, es peligroso. ¿Podríamos tener alteraciones respiratorias y cardíacas? Sí. Puede ser que aumente, ya sea mi frecuencia respiratoria, o disminuya mi frecuencia respiratoria. Por ejemplo, hay algunas sustancias que deprimen, por ejemplo, ¿qué es lo que pasaría con lo que pildorean a las personas? El clonazepam, diazepam, ese tipo de cosas. Si yo tomo en exceso, va a disminuir muchísimo, muchísimo mi frecuencia respiratoria y puedo llegar a fallecer. Entonces, es muy importante no manipular esos medicamentos. Voy a tener disnea o disnea, que básicamente es dificultad para respirar. La persona tiene una sensación de dificultad para respirar. Si yo veo estas alteraciones y veo que mi hijito, mi hijita está agarrando en su mano, ha encontrado ahí unas pastillas, un detergente, cualquier cosa, ¿qué es lo que yo voy a estar haciendo? ¿Qué es lo que yo voy a estar pensando? Tengo que buscar quemaduras en los labios. Imagínate que yo tomé cloro, por ejemplo, mis labios se van a quemar, mi mucosa se va a quemar porque eso es irritativo. Si la víctima se ha intoxicado con productos químicos, vamos a buscar a nivel de la boquita, que generalmente son los niños los que sufren estas intoxicaciones, porque ven estos recipientes, es algo de color, dicen, ay, debe ser un juguito, debe ser un dulce, debe ser algo y se lo toman. Entonces, es muy peligroso eso. ¿Podemos tener una respiración rápida y dificultosa? Sí. Si, por ejemplo, ingerimos de manera arbitraria aspirinas, empezamos a tomar como si fueran pastillas de no sé qué, podemos tener una respiración rápida y dificultosa. Las convulsiones, podríamos llegar a tener convulsiones si es que este elemento, este agente, está excitando lo que es el sistema nervioso central. Entonces, si yo tengo esta sustancia que está excitando mi sistema nervioso, pues mi cerebro va a empezar a lanzar descargas así por todo lado y puede generar lo que son las convulsiones. Así que en los niños, mucho, mucho cuidado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero, vamos a ver si el agente causal de la intoxicación está cerca, porque el mismo envase ya nos tiene un antídoto muchas veces y ese mismo envase va a ser el que yo tengo que llevar al hospital para que en el hospital vean qué es lo que ha pasado, qué agente es y cómo podemos mejorar la situación. Vamos a controlar los signos vitales del paciente, ver cómo está su frecuencia cardíaca, su frecuencia respiratoria. Vamos a verificar si mi paciente está bien y esto voy a reevaluarlo cada 5 minutos. Si yo, por ejemplo, ni bien me encuentro con mi paciente, le tomo los signos vitales, pasa 5 minutos, ya está disminuyendo los signos vitales, pasan otros 5 minutos y siguen disminuyendo, oh, cuidado, este tu paciente se te va a complicar.
Posición lateral de seguridad a los pacientes por si llegaran a vomitar, pues para evitar de que se vomiten a su propia cara o se obstruyan su vía respiratoria. Y pues vamos a transportarlo junto con el elemento tóxico. Entonces es muy importante tratar de identificar qué elemento ha sido el que me está generando esto. Entonces eso ya va a venir de parte de ustedes, del buen ojo y del buen criterio que ustedes lleguen a tener para atender estas situaciones. Vigilar las constantes vitales es elemental. Un paciente que está bien ahorita puede descompensarse en cualquier momento. Y si son necesarias, si mi paciente ya está entrando en lo que es una parada cardiorrespiratoria, pues tengo que iniciar las maniobras de reanimación. Vamos a tranquilizar a la víctima y mantenerla abrigada. Ahora, aquí viene un mito. Tienes que hacerle vomitar a la persona. Pues hay algunos elementos que cuando han entrado a tu estómago, imagínate el cloro, cuando ha entrado a tu vía digestiva, ha irritado, ha dañado, ha lesionado. Si yo le hago vomitar a la persona, va a volver a salir ese elemento y va a lesionar de nuevo al salir. Entonces no hagas vomitar a una persona que está con una intoxicación por vía digestiva. Otra cosa que se puede usar, o lo que las personas usan, el carbón activado, por ejemplo. El carbón activado te va a servir para ciertas ocasiones, generalmente con medicamentos, pero tiene que ser un carbón activado comercial, algo que lo vendan, que ya se venda hecho, porque lo que hace la gente para querer improvisar es quema un pan y se vuelve carbón, pero ese no es el carbón que se usa. Entonces, son mitos que están muy arraigados en la sociedad. Nosotros como primeros auxilios, ¿qué es lo que vamos a priorizar? Control de signos vitales, buscar el tóxico, evaluar al paciente y pues reanimar en caso de ser necesario. Si yo tengo una intoxicación por inhalación, imaginemos que es directamente por gas lacrimógeno, algo que pasaba mucho el año pasado. Acá esta paciente, imaginemos que estaba en una protesta, empezaron a botar gas lacrimógeno y esta paciente seguía ahí, seguía botando piedras y hasta que en un momento dado se desmaya. ¿Qué es lo que pasa con las intoxicaciones por inhalación? Nos generan dificultad respiratoria, tos, la cianosis de la coloración azulada y pérdida de la conciencia. ¿Por qué? Porque es un elemento irritativo, es un elemento irritativo para mi cuerpo. Así que mi cuerpo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a cerrar mis vías respiratorias por la irritación y esta paciente sí puede llegar a complicarse. Me tocaba ver pacientes que se quedaban ahí desmayadas y pues nosotros teníamos que alejarlas del peligro. Tú igual te exponías a lo que era el gas lacrimógeno, entonces tú igual terminabas intoxicado. ¿Y qué es lo que necesitamos? ¿Cuál es el tratamiento primordial para las intoxicaciones por inhalación? El oxígeno. Oxígeno, llevarla a un lugar donde ya no esté expuesta a lo que es el aire para que pues ya puedas sacarla de ahí y que pues pueda respirar aire puro, aire fresco. Otra cosa que también debes tener en cuenta es de que el bicarbonato, el vinagre, hacer oler esas cosas no van a ayudar porque el daño ya está hecho, la irritación ya está hecha. Entonces el bicarbonato, el vinagre, todas esas cosas que pues, a todas las personas les ponían para querer revertir esta insuficiencia respiratoria o esta irritación, no sirven. El daño ya está hecho. ¿Qué es lo que va a servir? Oxígeno y llevártela a un lugar donde ya no esté expuesta a lo que es esos aerosoles, a lo que está esa sustancia irritativa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sacar a la víctima al aire libre. Acá estoy hablando del gas lacrimógeno, pero también puede ser un incendio en el cual estoy acumulando, por ejemplo, monóxido de carbono. Entonces ese humo igual me va a intoxicar, entonces la tenemos que sacar al aire libre. Mantenemos despejada la vía aérea, sí, tenemos que mantener una buena vía aérea permeable, trasladar a un centro asistencial y efectivamente, si yo tengo oxígeno, pues le pongo oxígeno y la traslado, pero si no, solo la traslado. Y si mi paciente entra a una parada cardiorrespiratoria, RCP. Eso es lo que debemos hacer. Ahora, por absorción, entonces tenemos algunos productos que pueden causar irritación, incluso se pueden absorber por la piel cuando entran en contacto con ella. Por ejemplo, aquí podríamos tener a los detergentes muy fuertes, podríamos tener lo que es el cloro, que a algunas personas les irrita demasiado la piel, podríamos tener thinner, podríamos tener varios agentes que según cada persona pues va a ser más sensible o menos sensibles a estos. ¿Qué es lo que debemos hacer si ese thinner, si esa gasolina, incluso si ese elemento está sobre mi piel y pues me está generando ardor, me está generando dolor, incluso ya se está absorbiendo poco a poco, pues lavar la zona de la piel contaminada con abundante agua de chorro. Si bien hay algunas ocasiones en las cuales ese compuesto reacciona de manera desfavorable con el agua,
pues la cantidad de veces es muy poca, entonces es un riesgo-beneficio que nosotros vamos a tomar al limpiar totalmente esa sustancia. Si has sufrido una impregnación, por ejemplo, en polvo, ese producto era en polvo, no era líquido, pues primero hay que cepillar, hay que eliminar ese producto, tratar de sacar lo más que podamos antes de empezar a usar el chorro de agua, el líquido. Luego vamos a eliminar la ropa contaminada, porque si mi ropa se ha contaminado con ese agente, no me sirve de nada yo estar lavando, yo estar limpiando, si sigue pues totalmente contaminada la ropa. Igual voy a generar lo que es el daño. Ahora, otra de las situaciones podemos ver por inyección o inoculación. Entonces acá la intoxicación va a ser generalmente los pacientes que son drogadictos, las personas que se van inyectando ahí cosas pues, para sentir placer, para relajarse, etcétera, etcétera. Y pues, ¿qué es lo que debemos hacer? Podemos trabajar muchas veces con esos pacientes, sí, a lo mejor cooperan, pero muchas veces es peligroso ir donde esos pacientes, ya sea por el riesgo que tenemos de contagiarnos con VIH, hepatitis, o incluso por el mismo riesgo de la agresividad que ellos pueden tener hacia nuestra persona. Así que es muy importante que vayamos a ver nosotros el riesgo-beneficio de estas cosas. Vamos a tener, por ejemplo, una intoxicación por droga o alcohol en estos pacientes y los síntomas que nos van a hacer sospechar, por ejemplo, si yo estoy intoxicado por eso, pues va a ser de que alrededor de ese paciente haya jeringas, bote de medicamentos que sean psicoactivos, botellas, muchos de los pacientes incluso ya tienen preparado lo que son sus drogas, morfina, incluso que son de uso hospitalario, pero pues ellos consiguen no sé cómo. Va a haber un comportamiento anormal, pérdida del conocimiento, mareo, y pues tienen que conocer ustedes que hay drogas tanto inhibitorias y excitatorias. En este caso, si es una droga inhibitoria, pues podemos tener pérdida del conocimiento. Si tenemos una droga excitatoria, como puede ser la cocaína, por ejemplo, va a estar excitado, va a estar totalmente eufórico nuestro paciente. Va a tener una respiración dificultosa, y va a estar sudando. Entonces, si yo llego donde este paciente y veo esas características, pues probablemente sí sea una intoxicación por drogas. También, ¿qué es lo que vamos a poder encontrar? Las pupilas excesivamente dilatadas o excesivamente contraídas. Aquí ya vamos a tener lo que es, si es dilatado, lo que es la midriasis, y si está contraído, lo que es la miosis, que en el caso de las drogas sí podemos llegar a observar. Podemos tener dolores abdominales, efectivamente, le va a estar doliendo el abdomen como reacción adversa a esa intoxicación. Y dependiendo si era una sustancia excitatoria, podemos tener convulsiones con estos pacientes. Si el paciente está inconsciente, ¿qué debo hacer? Primero, control de signos vitales. Veo si está vivo o no. Y permeabilizamos la vía aérea. Luego, ponemos en posición lateral de seguridad. Avisamos un servicio de urgencias. Si nosotros somos el servicio de urgencias, tenemos que empezar a recabar los datos sobre el tipo de droga y ya empezar a trasladar al paciente. Entonces, signos vitales, posición lateral de seguridad, avisar o trasladar ya al paciente y tener datos sobre la droga para ver qué tipo de droga es y qué complicaciones me puede dar para que en el hospital igual según el tipo de droga se le pase un antídoto. ¿Qué es lo que pasa si mi paciente por el otro lado está consciente? Pues tratamos de hablarle, tratamos de ganar su confianza. Hay que tener en cuenta que este paciente no está con sus 5 sentidos, este paciente está un poco alterado, ya sea puede estar muy excitado o muy inhibido. Y pues es muy importante entablar una buena relación para que confíe en nosotros y podamos atenderlo. Vamos a tener mucho cuidado en caso de que este paciente tenga alguna lesión o pues tenga algún signo de violencia que a lo mejor nosotros no hayamos visto. A lo mejor el paciente me está mirando, me está hablando, pero está con su brazo fracturado y el paciente no me está diciendo nada porque está tan drogado, está tan inhibido que no siente el dolor. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que buscar los signos de alguna lesión, la presencia de alguna lesión. No vamos a tratar de agarrarlo entre 5 o 6 personas, a menos que sea absolutamente necesario. En ocasiones, muchas veces, una persona agresiva puede llegar a ser controlada si usted es dueño de sus propias emociones, si tú te calmas, si tú le hablas con tranquilidad, si tú tratas de entablar un buen contacto visual o tratar de ganarte su confianza, puedes hacerlo. Puedes evitar ese tipo de trauma para el paciente. Pero si el paciente está peleando, los quiere pegar a todos ustedes y no es seguro, pues te vas, ¿no? Pero si el paciente necesita una atención, ves que hay efectivos del orden público, policías, o alguna persona que te pueda ayudar, pues allí ya recién puedes tratar de inmovilizarlo para tú poder atenderlo.
Llamamos a los servicios de urgencias. Si nosotros somos el servicio de urgencias, pues directamente ya pensamos en trasladarlo y vamos a ver qué tipo de droga es el que me está causando este tipo de situaciones. Como podemos observar, tenemos que ver qué drogas son excitatorias y cuáles son inhibitorias. Y recuerda, tu misión es atender y no juzgar al paciente. No permitas que tus emociones personales, que tus juicios personales, que tus tabús afecten tu comportamiento y actúa como lo harías con cualquier otra persona que necesita ayuda. No juzgues a los pacientes por el hecho de su estado socioeconómico, por el estado de si es drogadicto o no, si es alcohólico o no, si es ratero o no, porque tarde o temprano igual son personas que necesitan tu ayuda, que a lo mejor no tuvieron las mismas oportunidades, pero si tú atiendes de manera empática, vas a hacer un gran cambio en estas personas. Entonces, acá viene un poco lo que yo les voy a contar, una experiencia. Cuando yo estaba ya en México, pues la ambulancia de la Cruz Roja cubre de manera pública, o sea, es una ambulancia básicamente pública que cubre todos los traslados de toda la ciudad. Y pues había un maleante, un ratero, que estaba asaltando, bueno, imagínense que estaban vendiendo apis y pasteles, algo así, allá estaban vendiendo otras cosas. Y pues el cuate pues le jaló su cartera a una señora, todos los comerciantes lo agarraron, le empezaron a golpear y pues nos llamaron a nosotros porque creo que se les había pasado la mano. De todas formas, la persona estaba drogada, entonces no sentía el dolor, pero sí tenía lesiones, tenía fractura de clavícula, tenía hematomas, tenía heridas abiertas. Entonces lo que pasó es que lo empezamos a revisar y pues era la primera vez que yo atendía a una persona indigente, a una persona de la calle, un maleante. Y pues mis juicios eran de que no, o sea, con calma, de lejitos, no hacer muchos procedimientos. Entonces son errores que yo he llegado a cometer y no quiero que ustedes cometan. Y pues la cosa es de que al paciente hemos tenido que hacer curación de heridas, hemos inmovilizado, hemos hecho cabestrillo, y pues una vez hecho todo eso, pues esperamos a la policía para que lo puedan llevar al Ministerio de Orden Público. Entonces, ¿es frecuente que ustedes lleguen a ver? Sí. ¿Tienen que atenderlo de la misma manera? Sí. Entonces, independientemente de qué bando sea, tienen que atenderlo. Y de la misma manera, si hay pacientes drogados, pacientes alcoholizados, no son quienes ustedes para juzgar, y menos aún estando con un uniforme de la Cruz Roja. Entonces, la Cruz Roja es totalmente neutral. Así que, pues, eso como consejo y como experiencia vivida, de que, pues, tenemos que eliminar muchos tabús que tenemos nosotros. Y preguntas sobre este tema, que es súper cortito, y pues hemos abarcado todo lo de primeros auxilios, hemos ido a lo básico. A lo avanzado podríamos hacer otras cosas, pero eso cuando vayan ustedes creciendo dentro de filial van a ir viéndolo. Preguntas, muchachos. Hasta que formulen sus preguntas, el día sábado 12, si no me equivoco que cae, ya vamos a estar programando la primera práctica. Les voy a confirmar el horario por lo menos con una semana de anticipación o por lo menos unos 4 o 5 días de anticipación para que vayan haciéndose tiempo. Los que por alguna razón no puedan asistir, pues ya vamos a ver cómo le hacemos. Eso, porque ya la siguiente semana, en la semana ya acabamos toda la parte teórica y pues ya vamos a hacer solo la parte práctica. Van a ser 3 días aproximadamente que nos tendríamos que ver en Cruz Roja. Va a ser uno que va a ser primero una media mañana o una media tarde, eso lo voy a confirmar de ese sábado 12. Después va a ser un sábado casi todo el día, que vamos a hacer más cosas prácticas, y a su domingo tendríamos examen final. Entonces, ya estamos en la recta final. Esperemos que les haya servido este curso, esperemos que sí hayan recibido algo bueno de mi parte.